Gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nuestro Evangelio para hoy, el noveno domingo después de Trinidad, tenemos una parábola poquito difícil para entender. ¿Por qué? Porque las personas en esta parábola no son ejemplos para nosotros porque son deshonestos, hombres malos, hombres sin conciencia, que en egoísmo puro solo están buscando su propio interés, el amo y el siervo igual. Entonces, ¿cómo podemos entender esta parábola? El Señor está haciendo una comparación para nosotros, entre nosotros, los redimidos de Dios, que hemos recibido la gracia de Dios, la salvación de Dios, y los hijos de este mundo, que solo piensan en su propio interés, en su propia riquezas. Su Dios es las riquezas, busca primero su propia lujuria, su propia comodidad. Pero el punto es, mira estas personas, este amo y su mayordomo, por sus propios motivos pueden reconocer el valor de generosidad, de misericordia, de gracia, la recompensa de tratar con otros con gentileza, no con crueldad, solo por sí mismo, porque en esta situación, este mayordomo ha malgastado los bienes de tu amo, y el amo tiene evidencia de esto y dice, mira, ¿qué es esta? No, ponga los cuentas en orden y dame los libros, porque no quiero tú como mi mayordomo más. Pero él dijo, mira, voy a arreglar esto, voy a los deudores y dice, tú tienes un deber de 100 barriles de aceite, escribe 50, y otra 100 medidas de trigo, escribe 80. Entonces ellos fueron agradecidos a él para aliviar sus deudas. Y tiene la esperanza de, después de su amo hecho afuera, ellos reciben en sus casas como en gratitud para su generosidad, su misericordia. Claramente, toda esta no es honesta, esta es jugando con las cifras de la cuenta, pero en su maldad ellos, aún el amo alabó este mayordomo malo, porque él hizo algo sabio en su situación. Alabó el siervo porque él vea su situación y toma medidas para escapar del desastre de cavar o mendigar. Entonces el Señor dice, nosotros, mira, tenemos motivo más alto que ellos, no solo por nuestro propio bienestar, pero en este mundo, pero pensamos en la salvación, la eternidad con Dios y con otros en el cielo. Entonces nosotros somos motivados más porque Dios nos ha mostrado su amor, su gracia, su generosidad para nosotros. Entonces nosotros mucho más tiene el motivo para perdonar a otros, para aliviar las dificultades de otros, porque somos seguros de nuestra recompensa de la vida eterna en Jesucristo. No necesitamos preocuparnos con nuestro futuro con Dios, pero tenemos este motivo porque Dios nos ha mostrado su gran bondad. Podemos amar a otros, podemos amar a nuestros prójimos como nosotros mismos.
en el principio, por nuestras propias fuerzas, no hemos amado a Dios como Dios merece, pero Dios, no importa, Dios nos ha amado en nuestro Señor Jesucristo, envió a su Hijo para pagar la deuda de nuestros pecados que no podemos. ¿Qué más que tenemos que perdonar a otros sus deudas? El mayordomo usó su autoridad para cambiar las deudas de los otros, para aliviar su deuda. Entonces ellos fueron agradecidos a él también. Entonces esta es la utilidad de la generosidad por los hijos de este mundo, pero mucho más nosotros debemos ser generosos en una manera honesta, pero podemos usar las riquezas para ayudar a otros, porque en el largo plazo las riquezas no duran. A veces tenemos, por bendición de Dios, muchos bienes en este mundo, pero siempre hay la posibilidad para perder todo el próximo día, pero confiamos en Dios por nuestras necesidades y podemos vivir con confianza y esperanza, porque Dios siempre está con nosotros, y confiamos en Dios para caminar en en el camino de Dios. Entonces, por esto, Pablo dice en nuestro epístola en 1 Corintios 10, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga, es decir, nosotros no debemos tener confianza en nuestra propia justicia, en nuestras propias fuerzas, pero confiar en Dios. Y este es, versículo 13, este es un versículo de mucho consuelo. Para mí en mi vida, este es un versículo con mucho consuelo y me animo mucho. No vas a sobrevivir a ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que no podéis soportar. Es decir, Dios no permite caer en la tentación que no podemos soportar. Que como oramos en el Padre Nuestro, no dejas caer en la tentación. Dios no permite pruebas que son más difíciles para nosotros. Este es más seguro. Dios está con nosotros en las pruebas más difíciles de nuestras vidas. Dios es nosotros y Dios siempre nos da salida de la prueba. Muchas veces parece que las dificultades, los problemas no tienen una salida, no hay posibilidad de escapar la maldad, pero Dios está con nosotros y nos da esta avenida de escapar los pruebas. Siempre, si confiamos en Dios, oramos a Dios y Dios nos da la iluminación, nos iluminar nuestras mentes, cómo podemos sobrepasar esta prueba, estas dificultades que tenemos. Ahora, con la ayuda de Dios, podemos soportar los problemas que tenemos, los problemas de la escasez de la comida, de la electricidad, de la medicina, los terremotos, el impacto de los terremotos, que podemos sobrepasar esto. Pero Dios está con nosotros, en las enfermedades, con el cáncer, con la fiebre, con cualquier enfermedad. Dios está con nosotros. Dios nunca nos da más que podemos sobrevivir. O si
Podemos muere, estamos con Dios. Si muere, estamos con Dios, pero si no moremos, Dios está con nosotros y en esta vida Dios siempre nos da la salida de nuestras pruebas. Las pruebas no duran para siempre, no va a vencer sobre nosotros, porque Dios está con nosotros. Entonces podemos cantar con David en 2 Samuel, con el misericordioso tú mostrarás misericordioso, es decir, si mostramos misericordia a otros, Dios nos muestra misericordia. Dios en el principio nos ha mostrado misericordia en Jesucristo, pero también cada vez que tratamos con otros con misericordia, Dios está con nosotros para continuó a mostrar su misericordia, porque tú salvas el pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, Dios, mi Dios alumbrará mis tinieblas. En este mundo de oscuridad tenemos Dios, la palabra de Dios, como lámpara a nuestros pies para enseñar nuestros pasos. Contigo, con Dios, desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Es decir, con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Si confiamos en nosotros, los problemas de este mundo, los pruebas, las dificultades están demasiado. No podemos hacer nada, pero con Dios, mira, con Dios, podemos desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Es decir, con Dios, con nosotros, tenemos esta seguridad, nuestra seguridad de la vida. En esta vida muchas veces preguntamos, ¿qué vale la pena de la generosidad, de la misericordia? Pero algunos malhechores, los malos de este mundo, pueden reconocer la utilidad de ser misericordia por sus propias ideas, pero para nosotros mucho más tiene este motivo, que Dios está con nosotros, tenemos la protección siempre de Dios y tenemos la promesa de la vida eterna. Esta es nuestra esperanza, nuestra seguridad. Y entonces en esta vida tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.